Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Vos dijiste, bueno, acá se asustan mucho, en realidad hay poca gimnasia de primarias y si se pone muy ruidosa la cosa, todo el mundo se asusta y hay que naturalizarlo, en otros países se hace. Pero después, leyendo declaraciones tuyas, sugeriste que tal vez las PASO no se deberían haber hecho en Juntos por el Cambio y hoy tendríamos que estar trabajando en el armado de un gabinete y un programa para gobernar. Bueno, eso hubiera sido lo ideal, pero bueno, la realidad es lo único que manda siempre en política y hay PASO y el día 13 de agosto se define probablemente quién va a ser el próximo presidente de la Argentina. Yo creo que en los últimos 15 días ha despegado muy fuertemente la imagen de Horacio Rodríguez Larreta. Ha habido también una serie de elecciones provinciales que fueron marcando un camino importante. El triunfo de San Luis, el de San Juan, el de Santa Fe, que más que un triunfo de Puyaro también es el triunfo de un estilo, de una visión, de una mirada basada también en la política, en los acuerdos, en las construcciones más amplias. A mí me parece que es un buen precedente para evaluar lo que puede ser el 13 de agosto. Quisiera volver un cachitito para atrás. Entonces, ¿está bien que haya habido primarias? ¿Que es sano para la democracia, para el espacio, etcétera? Sí, pero yo tengo una visión negativa de cómo está inserta la primaria en una constitución y en un país como la Argentina de fuerte fragilidad. Ahora estamos en el desarrollo de la primaria, hay que hacerla, punto. Lo que te quiero decir es que hay que revisar, porque el constituyente del 94 analizó mucho los procesos siempre complejos de la economía argentina y lo que analizó también es que el tiempo de un cambio de gobierno a otro debía ser muy corto. Entonces fijó la elección nacional en octubre, el último domingo de octubre. Si había balotaje, que era otro instrumento nuevo en la Constitución del 94, era en noviembre y el 10 de diciembre asumía el presidente. Quiere decir un periodo de 40 días. Bueno, en el 2009, después de las testimoniales, apareció Néstor Kirchner, dijo primarias. Mediante una ley, no mediante la Constitución, sino mediante una ley. Claro, primarias en agosto, primera quincena de agosto. Lo que indica que nosotros vamos a transitar. Si el oficialismo pierde, como creo que va a ocurrir, y hay que ver cómo pierde, si pierde y no es competitivo, creo que van a aumentar las fragilidades económicas en la Argentina y un periodo por delante muy largo, de 5 meses. En el medio tenés la elección de octubre, que creo que es lo que va a resolver definitivamente, no creo que haya balotaje. Entonces, ¿cómo imaginas esa transición desde agosto? Todo en el escenario que perdiera el oficialismo. Pero ¿cómo imaginas? Más frágil la economía, más complejo el tipo de cambio, más situaciones indudablemente... Dicho de otro modo, yo creo que mañana lunes no, el otro lunes, si pierde el oficialismo, ¿cómo imaginas? A mí me gusta siempre revisar la historia reciente. Cuando integré la fórmula con Mauricio Macri, el dólar estaba a 20. Después del resultado de la primaria, ese domingo aciago, donde perdimos por arriba de 20 puntos, en pocas horas el dólar se fue a 40. Y luego el que iba a ser presuntamente el presidente iba a ganar en primera vuelta, que finalmente terminó ocurriendo, aun cuando hicimos una gran levantada con Macri en la elección, lo ancló en 60. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esta vez lo que pasa en la Argentina en procesos económicos con mucha fragilidad y con... Acá tenés un tipo de cambio que está desdoblado, que tiene un valor el oficial, un valor el blue. Hay como, no sé, 10, 12 tipos de cambio. La realidad es que es mucho más compleja. Pero no es que en la teoría... aquel salto cambiario se dio porque en las encuestas había escenarios de más paridad o incluso que ganaba Cambiemos y ganó el gobierno y el mercado era más antikirchnerista y por eso, y frente a pánico, saltó el dólar. Acá no sería el mismo escenario en si ganara la oposición. Sí, es todo...
digamos, para evaluar. Lo que sí te digo es que si el gobierno pierde, Sí. como creo que puede ocurrir, hay que ver por qué porcentajes. La situación de la economía, que es delicada, que es compleja, que tuvieron que recurrir a un crédito con Kuwait, que el fondo está viendo cómo resuelve, digamos, este proceso también. El fondo está mirando también la elección de la Argentina y indudablemente el próximo gobierno va a tener que hacerse cargo de la complejidad económica. Yo creo que las variables económicas pueden complicarse. En el medio hay un proceso tarifario en el marco del aumento de luz que es demoledor frente a un proceso donde no se recompusieron los salarios. ¿Hablaría alguien con Massa y con el gobierno si ocurriera este escenario? ¿Habría que tenías que existir conversaciones? También me llevas al pasado. Juntos por el Cambio siempre ha actuado con responsabilidad institucional. Te menciono un tema. Cuando se planteó el acuerdo con el Fondo Monetario, Juntos por el Cambio apoyó y evitó el default. ¿Qué significa esto? Que hubo una actitud de responsabilidad y de prudencia de pensar en el país. Hubo sectores de la cámpora, también se planteó la renuncia del presidente del bloque, que no votaron y que votaron en contra y que no apoyaron el acuerdo. ¿Y entonces? Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que te digo es que siempre hemos actuado mirando el interés del país. No hacemos esta mirada de cuanto peor mejor, porque al final del camino, en un periodo corto, nos vamos a tener que hacer cargo de gobernar la Argentina y de tratar de llevar adelante las soluciones a los problemas. Pablo de León. ¿Qué tal, Pichetto? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Yo vengo diciendo acá, me tomo el atrevimiento de decir esto para ver su análisis, de que el peronismo va a una catástrofe electoral. Y porque hay un montón de peronistas o típico votante peronista desilusionado con este gobierno. ¿Qué le dice usted para convencer a ese peronista, para que voten a la lista que va usted, que va Santilli y que va Larreta? ¿Por qué los pueden votar a ustedes esta vez? Bueno, porque creo que Horacio Rodríguez Larreta ha constituido una fuerza política en condiciones de gobernar. Le ha dado una densidad política al espacio con la integración de Gerardo Morales, que estuvo hace un rato con ustedes, un hombre que tiene experiencia en gestión, ha diseñado un proceso de amplitud, tiene una vocación para ampliar más la base de sustentación. La Argentina necesita de una mayoría parlamentaria que la podemos tener a partir del proceso electoral, pero también la podemos consolidar en el marco de la gestión de gobierno y en el marco de la gestión política que hay que realizar en las cámaras. Por eso también me ha convocado en términos de el aporte de experiencia que puedo, no está bien que hable de mí, pero digo, en este sentido creo que si hay una característica que me pertenece es la experiencia política que tengo en el Parlamento, en el Congreso, durante muchos años. Creo que le puedo aportar allí el eje central de lo que significa el diálogo institucional, la construcción del acuerdo, de los consensos, para poder producir los cambios y las leyes que la Argentina necesita. Y en el medio también hay que dar un debate cultural en la Argentina, de cuál es el rumbo que la Argentina tiene que caminar, transitar. Miguel, a propósito de esto, y no sé si le va a parecer más o menos parecido a mis compañeros, pero viéndote volar y en las metáforas tan de moda de los pájaros, vos parecías más halcón, parecías más próximo a Patricia Bullrich. Para alguien que se fue de viaje y se desconectó de Argentina y vuelve. No. ¿Cómo? Siempre he sido un hombre del centro democrático. Incluso en el Congreso, en el Senado, la gente que me conoce, el periodismo parlamentario que me conoce, sabe que he sido siempre un hombre de diálogo, que nunca diseñé construcciones autoritarias, aún teniendo mayorías, que siempre tuve en cuenta, digamos, los acuerdos y que respeto los acuerdos. Esa es mi visión de la política, digamos, yo valoro la política. Al contrario, creo que salimos con mejor política, con mejores niveles de representación, por supuesto. Yo no descalifico a la política, como algunos que para juntar votos vienen a hablar mal de la política. ¿Pero Bullrich habla mal de la política?
No, yo no digo eso, no estoy hablando de ella. No, vos hablas de Milei quizás. Bueno, de algunos sectores, de algunas personas que creen que con eso pueden mejorar su performance electoral. No me estaba refiriendo a Bullrich. Ok, Adrián Ventura. Sí, creo que se estaba refiriendo a Milei, ¿no? Pero quiero retomar un tema anterior porque habló de la fragilidad de la economía, de la transición larga. Entonces la pregunta es, si efectivamente Juntos por el Cambio termina ganando la elección, ¿pedirían ustedes hablar con el Fondo Monetario y con el gobierno para que se aceleren las reformas que quiere el Fondo Monetario? No, Adrián, este gobierno tiene un mandato institucional. No lo vamos a sustituir anticipadamente. Hay que ganar la primera vuelta. Yo creo que si ganamos bien la primaria, creo que se puede ganar en primera vuelta. Estoy convencido que podemos ganar por el diferencial que fija la Constitución. Y porque además todas las variables económicas, todos los procesos de credibilidad, de pérdida de confianza están dados. Este gobierno, yo diría que el gobierno de Alberto Fernández, diría que está concluido de manera anticipada, pero de ninguna manera podemos nosotros, sin ser gobierno legitimado, sustituir la acción de gobierno. Tenemos que esperar que el pueblo argentino vote nuevamente. Por eso, en algún momento, después que esto pase, habrá que revisar este tema de la primaria. Este tema de la primaria es un cuerpo extraño en la Constitución, habrá que revisarlo. Como también hay que revisar el tema del financiamiento. Revisar es derogar esta ley que de la primaria. Bueno, yo tengo una mirada dirigida a eso, pero bueno, vamos a ver si logramos tener consenso. Me parece que sería importante volver al sistema limpio que establecía la Constitución y que los partidos vayan a sistemas de procesos internos, porque salvo el caso de Juntos por el Cambio, que va a ser una primaria intensa, el oficialismo va a ser una primaria más menguada, más acotada. Conociste mucho a Cristina, conociste mucho a Alberto Fernández, conoces a Massa. ¿Massa tendría una relación diferente con Cristina si saliera en una hipótesis elegido presidente que la relación que tuvo Alberto Fernández? No lo sé. Hay modelos y diseños en términos de la construcción de la candidatura muy parecidos. Hay datos que yo he observado en la provincia de Buenos Aires significativos. Por ejemplo, en Mar del Plata hace 2 días no hay un cartel de Massa. Todos los carteles son gigantografías de Kicillof con Raberta. Algunas cosas están ocurriendo. ¿Qué? ¿Qué querés decir? De que hay una campaña de Kicillof y hay una campaña que Massa está haciendo por las suyas. Esta es mi percepción de algunas ciudades importantes, como por ejemplo Mar del Plata, que tiene 450.000 electores. ¿Pero esto significa que Massa no termina de tener el apoyo del kirchnerismo? No lo sé, te digo que lo que vi. Yo observo, cuando voy a una ciudad miro, analizo, siempre miro. Mucho más una campaña que faltan 10 días y que la cartelería define claramente si hay una vocación por trabajar por el candidato o no. ¿No te parece que hubiera del todo una Creo que vocación? hay una fuerte convicción de instalar la figura del gobernador, que es un pésimo gobernador. La provincia está destruida, las rutas, los hospitales, pero bueno. Y las cosas de la vida, el kirchnerismo, que tenía un modelo supuestamente de inclusión, le da una posibilidad. La primera paso en su historia se la da a alguien muy conocido por vos, Grabois. Hay 2 elementos ahí que yo analizo. Uno es tratar de contener el voto de la izquierda, los sectores estos que están anclados en los 70, esta visión revisionista de que la revolución es un sueño eterno y que... Pero no se lo dio a la cámpora, a los hijos de la generación diezmada, se lo dio a Grabois. Se lo dio a Grabois, sí, es cierto, porque también es cierto que la cámpora ha fracasado en términos de la construcción de un liderazgo. ¿Por qué? Porque han sostenido ideas viejas y no ha aparecido, salvo la figura de Pedro, que podría haber sido una renovación, no ha aparecido ninguna figura importante. Y Grabois trata de contener el voto de esos sectores de la izquierda y también lo corre por izquierda Sergio Massa. Cumple las 2 funciones. Alentado también por el kirchnerismo, ¿no? Que mucho no está convencido. Pero bueno, esta es la lectura que tengo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Grabois no supera a los 4. Y en ese sentido
Hay que ver cuál es el porcentaje de Massa y cuál es el de Grabois. Si Grabois llega a 8 o 9 y eso ya es un problema para Massa. Miguel Ángel No, Pichetto. muy amables. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una tanda, por favor.